Voz femenina. Historia 4. Título gancho: querían echarme de casa, el testamento los destruyó. El olor a desinfectante y lavanda barata se había incrustado en mi piel. Llevaba 5 años cuidando a papá. 5 años en los que mi vida se detuvo por completo. Mientras mis amigas se casaban, viajaban y ascendían en sus trabajos, yo estaba aquí, en esta casa vieja y crujiente, cambiando pañales a un hombre que alguna vez fue un gigante, pero que el Alzheimer había reducido a un niño asustado. Soy la menor de 3. Mis hermanos, Ricardo y Beatriz, son lo que la sociedad llama exitosos. Ricardo es arquitecto en la capital y Beatriz tiene una cadena de clínicas dentales. Ellos se fueron hace años. Sus visitas se limitaban a una llamada en Navidad y un cheque simbólico en el cumpleaños de papá para ayudar con los gastos. Nunca preguntaron si yo estaba cansada. Nunca se ofrecieron a venir un fin de semana para que yo pudiera dormir más de 4 horas seguidas. Para ellos, yo no era su hermana, era la enfermera gratuita que protegía su futura herencia. Papá falleció un martes por la tarde. Fue un momento tranquilo, casi dulce. Simplemente dejó de respirar mientras yo le leía su libro favorito. Le cerré los ojos, lloré en silencio sobre su pecho y sentí una mezcla desgarradora de dolor y alivio que solo los cuidadores entendemos. Llamé a mis hermanos. No hubo consuelo en sus voces, solo logística. Llegaremos mañana a primera hora. No toques nada importante, Laura. De los papeles nos encargamos nosotros, dijo Ricardo antes de colgar. Llegaron como una tormenta. No vinieron vestidos de luto, sino con trajes de negocios, pegados a sus teléfonos móviles. En el velorio, mientras yo recibía a los vecinos y amigos de papá, ellos estaban en un rincón con un agente inmobiliario. Los vi señalar las vigas del techo, criticar la humedad en las paredes, calcular cuánto valdría el terreno si demolían la casa. Me dolía el estómago de la rabia, pero no dije nada. Estaba demasiado agotada para pelear. La mañana después del funeral, estábamos en la sala. Yo estaba sirviendo café, como siempre. Beatriz miró su reloj impaciente. Bueno, Laura, tenemos que hablar, empezó Ricardo, sacando una carpeta de cuero. Papá ya no está, y esta casa es demasiado grande y costosa de mantener. Beatriz y yo hemos decidido que lo mejor es venderla cuanto antes. El mercado está alto. Me senté despacio, sosteniendo mi taza con ambas manos para que no vieran cómo me temblaban. ¿Venderla? Esta es mi casa, Ricardo. He vivido aquí toda mi vida. Era la casa de papá, corrigió Beatriz con un tono frío y condescendiente. Y ahora es parte de la masa hereditaria. Somos 3 herederos, Laura. Las matemáticas son simples. Vamos a ponerla a la venta. Con tu parte, podrás alquilar un apartamento pequeño, algo acorde a tus posibilidades. Quizás puedas buscar un trabajo de verdad ahora que ya no tienes que cuidarlo. Un trabajo de verdad. Esas palabras se clavaron en mi pecho. Durante 5 años, mi trabajo había sido limpiar vómito, dar medicinas a horas intempestivas, cocinar, limpiar y sostener la mano de un hombre que a veces ni siquiera sabía mi nombre. Había renunciado a mi carrera, a mis ahorros y a mi juventud por amor. Y ellos lo llamaban no hacer nada. No voy a firmar ninguna venta, dije con voz firme, sorprendiéndome a mí misma. Ricardo suspiró, como quien trata con un niño berrinchudo. Mira, no queremos ir a juicio. Sería costoso y tú no tienes dinero para abogados. Sé razonable. Te daremos un mes para que empaquetes tus cosas. Y, por ser familia, podemos adelantarte algo de efectivo para la fianza de tu nuevo sitio. Considéralo un regalo. Un mes. Me daban un mes para borrar mi existencia del único lugar donde me sentía segura. En ese momento, sonó el timbre. Era el señor Vargas, el notario de la familia y viejo amigo de papá. Entró con un maletín bajo el brazo y una expresión solemne. Buenos días. Lamento interrumpir, pero su padre dejó instrucciones precisas de que su testamento debía leerse inmediatamente después de los servicios funerarios, dijo Vargas, sentándose en la cabecera de la mesa. Mis hermanos se enderezaron, con los ojos brillando de codicia. Ya estaban gastando el dinero en sus mentes. Procedamos, dijo Ricardo, frotándose las manos. El señor Vargas abrió el documento. El papel crujió en el silencio de la sala. Yo, Antonio Méndez, estando en pleno uso de mis facultades mentales, redacto este testamento para repartir mis bienes entre mis hijos. Ricardo y Beatriz se inclinaron hacia adelante. A mis hijos Ricardo y Beatriz, quienes han sido bendecidos con éxito profesional y vidas acomodadas, les lego mi colección de relojes antiguos y los cuadros de la sala, para que tengan un recuerdo tangible de su padre. Hubo una pausa. Beatriz frunció el ceño. ¿Los relojes y los cuadros? ¿Eso vale, qué? ¿Unos pocos miles?
¿Y el resto? ¿Y las cuentas bancarias? ¿Y las inversiones? El notario carraspeó y continuó leyendo. En cuanto a mis cuentas bancarias, estas han sido vaciadas casi en su totalidad durante los últimos 5 años para cubrir mis gastos médicos, tratamientos y el mantenimiento del hogar. Lo poco que queda, aproximadamente $5,000, será donado a la Asociación de Alzheimer. Ricardo se puso rojo. Se levantó de golpe. Eso es imposible. Papá tenía ahorros de toda la vida. ¿Dónde está el dinero? Laura, ¿qué hiciste con el dinero? Seguro nos robaste. Me miraron con odio puro. Yo no dije nada. Solo miré al notario, que levantó una mano para pedir silencio. Aún no he terminado. Faltan los bienes inmuebles. Ah, la casa, suspiró Beatriz. Menos mal. Al menos queda la casa. Eso vale una fortuna. El señor Vargas me miró a mí por primera vez. Había una chispa de ternura en sus ojos. Respecto a la casa familiar ubicada en esta dirección, debo aclarar que este bien no forma parte de la herencia. ¿Qué?, gritaron mis hermanos al unísono. La casa no era propiedad del señor Antonio al momento de su muerte, explicó el notario con calma. Hace 5 años, cuando se le diagnosticó la enfermedad, el señor Antonio realizó una venta legal y legítima de la propiedad a favor de su hija, Laura Méndez, por una suma simbólica y a cambio del contrato de cuidados vitalicios que ella ha cumplido rigurosamente hasta el último día. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, pesado y asfixiante. Sentí como el aire volvía a mis pulmones. Papá lo sabía. Papá sabía que esto pasaría y me había protegido. Eso es un fraude, escupió Ricardo, acercándose amenazante al notario. Ella lo manipuló. Estaba senil. El traspaso se hizo ante mí, cuando su padre estaba perfectamente lúcido, mucho antes de que la enfermedad avanzara, respondió Vargas, cerrando la carpeta con un golpe seco. Todo está documentado, registrado y es legalmente inatacable. La casa es de Laura. Desde hace 5 años. Ustedes son los invitados aquí. Mis hermanos se giraron hacia mí. Ya no había arrogancia en sus caras, solo incredulidad y una furia impotente. Laura, tú no puedes hacernos esto, empezó Beatriz, cambiando su tono a uno suplicante y patético. Somos familia. Esta casa es nuestro legado también. Me levanté de la silla. Me sentí alta, fuerte, poderosa. Miré a esos 2 extraños que compartían mi apellido. Tienen razón en una cosa, dije, recordando sus palabras de hacía 10 minutos. La casa es grande y costosa de mantener. Pero es mía. Y en mi casa, no permito gente que me insulta o que vio a nuestro padre como un cajero automático. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. La luz del sol entraba a raudales, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Tienen 5 minutos para llevarse los relojes y los cuadros. Si no los quieren, los donaré. Pero quiero que se vayan. Ahora. Nos vas a escuchar, maldita sea, gritó Ricardo. Fuera, grité yo, con una voz que venía desde mis entrañas, una voz que había estado callada 5 años. Fuera de mi casa. El notario se puso de pie junto a mí, cruzando los brazos, apoyándome. Mis hermanos se miraron, evaluaron la situación y se dieron cuenta de que no tenían nada. Absolutamente nada. Agarraron los cuadros de la pared con torpeza, tomaron la caja de relojes y salieron arrastrando los pies, humillados, murmurando maldiciones. Cuando cerré la puerta tras ellos, el sonido del pestillo fue el final de una guerra que yo no sabía que estaba ganando. Me deslicé hasta el suelo, apoyando la espalda contra la madera. Lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de libertad. Me quedé en la casa. No la vendí. Con el tiempo, convertí las habitaciones vacías en un pequeño centro de día para ancianos del barrio. Ahora, la casa está llena de risas, de historias y de vida. Y cada vez que paso por el sillón donde papá solía sentarse, sonrío. Él no me dejó una fortuna en el banco, me dejó algo mucho más valioso, un techo sobre mi cabeza y la dignidad intacta. Y mis hermanos, bueno, ellos tienen unos relojes viejos que, según supe después, eran réplicas. El tiempo, al final, puso a cada uno en su lugar.